del corazón reverente. Un corazón reverente discierne. La palabra discernir significa que puede saber cuándo es Dios quien está hablando, puede saber qué es lo que Dios quiere en las predicaciones. Yo les voy a mostrar, hermanos, 13 propósitos de Dios en las predicaciones. Se lo vamos a leer rápido y para que usted se dé cuenta de que Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces venimos a la iglesia, vamos a los estudios de la Biblia y no podemos entender a Dios? ¿Por qué oímos, pero nuestro corazón se queda sin edificación? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios y pensamos que Dios no nos ha hablado? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios y no sabemos lo que Dios quiere con nosotros? Vamos a ver 5 puntos que por qué razón nosotros como hijos de Dios estamos fallándole a Dios en eso. Porque cada vez que usted viene a la iglesia, Dios siempre nos habla. Siempre nos habla. Pero déjeme decirle algo muy importante. Todo depende de la actitud con que tú vengas a escuchar la palabra de Dios. Todo depende de la mentalidad y el corazón que tú traes cuando vienes a la casa de Dios. Desde antes de que tú vinieras, salieras de tu hogar a este lugar santo, Dios conocía la actitud que tú traes para venir a escuchar el consejo de Dios. Yo siempre digo esto: cuando el corazón de un hijo de Dios está sediento y está necesitado de la palabra, es cuando el Espíritu Santo lleva ese consejo a nuestros corazones. Cuando nuestro corazón no tiene reverencia hacia la palabra de Dios, créame, nunca va a entender a Dios. Porque la irreverencia, hermanos, es una actitud espiritual desordenada que nos lleva a nosotros a bloquear el consejo de Dios en nuestros corazones. Es lo que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 2, creo que es el versículo 5, donde Pablo dice: por la dureza de corazón atesora para ti ira en el día de la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, es porque nuestro corazón es un corazón irreverente a Dios. Es un corazón irreverente a Dios. Cuando usted tiene un corazón reverente a Dios, usted viene a la casa del Señor y usted viene con esa necesidad y le dice: Padre, yo quiero que tú me hables. ¿Quién va a predicar? No sé, es un hijo tuyo, pero yo quiero que tú me hables. ¿Sabes que nosotros los cristianos hemos perdido esa humildad? La hemos perdido. Y le voy a decir de a partir de cuándo perdimos esa humildad de escuchar a Dios. Desde el momento que venimos con la actitud a la iglesia de gozarnos en la palabra, pero no gozarnos en la voluntad de Dios. Venimos a deleitarnos en la sabiduría de los predicadores, el conocimiento de los predicadores, las trayectorias de los predicadores, el nombre de los predicadores, y nos gozamos. Pero tomamos la palabra de Dios como un momento de regocijo nomás. Nos deleitamos, pero ya después nuestra vida queda lo mismo. Desde ese momento que nosotros empezamos a tener esa actitud de venir a la casa de Dios para deleitarnos en la sabiduría del predicador, desde ese momento perdimos la sensibilidad y la humildad para oír la voz de Dios. Porque Dios nos habla de diferentes maneras. Yo siempre he dicho esto, hermano: no importa quién esté aquí, y lo he dicho varias veces con ustedes, no importa quién esté predicando. Si es un hijo de Dios, yo voy a estar atento porque Dios me va a hablar. Dios me va a hablar. Pero si dice, va a predicar un joven o va a predicar una niña, ¿qué me viene a enseñar esa niña a mí? Pero si viniera a predicar un maestro de esos hermanos que Dios los usa a nivel internacional, se llenaría la iglesia, pero no para escuchar a Dios, sino para ver la sabiduría de los hombres. Es más, hay gente que paga para escuchar el conocimiento y la sabiduría de los hombres. Pagan por eso, por escuchar la sabiduría como que enseñan, pero ni siquiera tienen ese temor en su corazón.
para prestar atención cuando Dios le está hablando, porque hemos perdido esa sencillez de nuestro corazón. La hemos perdido. Mira lo que dice Malaquías, hermano. Vamos a darle gloria a Jesús. Malaquías capítulo 1. Miqueas, perdón. No, es Malaquías, hermano. Eso es Malaquías. Tú me lo cambiaste, hermano. Me lo cambiaste. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. 2 versículos nomás. Cuando Malaquías, hermanos, profetizó, Malaquías era contemporáneo de Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Vean, el copero del rey que restauró los muros de Jerusalén. Lo que pasa es que Nehemías estaba en el reino del sur y Malaquías estaba en el reino del norte. Estaban contemporáneos. ¿Cuál era el problema que estaba pasando en el reino del norte? Los sacerdotes que estaban ministrando en la casa de Dios, en el altar del Señor, se estaban robando las primicias, lo que nosotros conocemos como diezmos. Se la estaban robando y ese diezmo le pertenecía a los levitas. Eran personas que estaban deshonrando el nombre de Dios. Y el mayor problema de todo, ¿sabe cuál era? Que ellos estaban ministrando en el altar. Ellos ignoraban, rechazaban totalmente el consejo de Dios. Aunque ellos lo enseñaban, pero ellos lo rechazaban con su corazón. Por eso es que Jehová el Señor, hermano, les habla y les exhorta y les advierte que si siguen en esa conducta, algo malo les puede pasar. Mira lo que pasa en versículo 6. El hijo honra al padre, hablando Jehová el Señor un poquito como reclamando algo, y el siervo a su señor. ¿Okay? Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Nosotros como hijos de Dios tenemos dos opciones: deshonramos a Dios o lo honramos. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros como sacerdotes, porque somos sacerdotes, eso lo habla 1 de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes, somos hijos de Dios, somos sacerdotes, ministramos a Dios y ministramos a la congregación. Pero la pregunta que le hace Jehová el Señor a los sacerdotes del Antiguo Testamento es la misma pregunta que Dios quiere hacernos hoy a nosotros. ¿Estamos honrando nosotros a Dios como nuestro Señor? ¿Estamos nosotros honrando a Dios como nuestro Padre? ¿Qué estamos haciendo con nuestro sacerdocio? ¿Qué estamos haciendo con nuestro sacerdocio? Una vez prediqué aquí sobre las funciones de un sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Estamos en esta tierra para presentar el pueblo a Dios, Dios al pueblo, y para poder explicar los misterios de Dios. Esas son las funciones de los sacerdotes. ¿Cómo estamos honrando nosotros a Dios? La gente del tiempo de Malaquías lo estaban deshonrando. Cuando una persona deshonra a Dios, una de las características de deshonrar a Dios es la irreverencia al consejo del Señor. ¿Cuán importante es para usted la palabra de Dios? ¿Cuán importante es para usted el consejo que viene de Dios? Cuando Dios le habla a usted, ¿qué importancia le da? La manera como usted se comporta, la manera como usted recibe, como usted percibe el consejo de Dios, lleva a usted a honrar a Dios o lo lleva a deshonrar. Este pueblo lo estaba deshonrando y Jehová le dice: ok, normalmente un hijo honra a su padre, un siervo honra a su señor, pero si yo soy padre y soy señor de ustedes, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Porque yo le voy a decir algo: hay cristianos que honran más a los líderes políticos y a las autoridades terrenales que a Cristo Jesús. Hasta pelean, hasta se pueden hasta matar por honrar y exaltar a un hombre que está en la política, que está en el gobierno, por encima de Cristo Jesús. Hay cristianos que honran más a sus patrones en el trabajo que a Cristo Jesús. Eso no debe estar en el corazón de nosotros. Sobre toda autoridad tiene que estar Cristo sobre todo ellos. Si Cristo no está como la prioridad número uno en nosotros,
no lo vamos a honrar como Él se lo merece. Usted pregunta a todos los cristianos, ¿qué tanta honra merece Jesús de parte del pueblo de Dios? Todo el mundo vamos a estar de acuerdo, merece lo máximo. Ok, pero ¿se lo estamos dando? ¿Se lo estamos dando? Déjeme decirle que la actitud que tenemos nosotros es la que va a revelar si verdaderamente estamos honrando a Dios o no lo estamos honrando. Hermano, Dios tiene que estar siempre en el lugar número 1 en nuestros corazones. No podemos cambiar a Dios por nadie, hermanos. No lo podemos cambiar. Pregúntese, ¿qué mal le ha hecho Dios a usted? ¿Qué mal le ha hecho Dios a usted? ¿Cuándo Cristo le ha fallado? ¿Quién lo entiende mejor que Jesús? Dígame, conteste. ¿Quién está preocupado más que Dios por usted? ¿Quién te puede amar más que Dios? Nadie, hermanos. Nadie. ¿Y por qué nosotros no lo vemos así? ¿Por qué nosotros no honramos a Dios como lo que Él es? Lo tenemos, hermanos, como el 9:11. Así lo tenemos a Dios. Si Él es nuestro Padre, ¿por qué no lo honramos como hijo? Si Él es nuestro Señor, ¿por qué no lo honramos como siervos? ¿Por qué no le servimos a Dios con integridad, con rectitud de corazón? ¿Dónde está ese corazón agradecido? ¿Dónde está ese corazón que agradece a Dios en todo? Cristo no nos ha fallado. Mire, Él sigue fiel a lo que prometió. Él sigue fiel, a ninguno nos ha fallado. Si Jesucristo nos hubiera fallado a nosotros, ya no existiéramos. Ya no existiéramos. Lo que le quiero decir, no hay nadie más amoroso en esta vida que Cristo Jesús. Oh, no lo hay, hermano, no lo hay. Nadie te va a amar, nadie te va a entender, nadie te va a comprender, nadie te va a socorrer, nadie te va a bendecir, nadie te va a proteger, nadie te va a perdonar como lo hace Dios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, Padre? Yo dije una vez esto, hermano. Si nosotros hacemos daño a la iglesia, le estamos haciendo daño a Jesús. Porque la iglesia fue comprada con la sangre de Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted ama a Jesús, usted tiene que poner un poquito de sudor, de sacrificio, un poquito de lágrimas para que la obra siga adelante. Esa es la manera más efectiva como usted y yo podemos honrar y darle la gloria a Cristo Jesús. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no lo estaban haciendo. Ellos se estaban beneficiando de las entradas en el pueblo de Dios. Se estaban robando lo que no era de ellos. Y sin embargo tenían una posición de liderazgo en la iglesia y presumían de ella. Pero Dios estaba viendo sus corazones, hermanos. Hermano, mira, no hagamos llorar más a Jesús, hermano, por favor. Lo estamos haciendo llorar. Lo estamos lastimando a Jesús. Cada vez que Dios nos habla, hermano, mira, cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que vas a un estudio, Dios nos habla. ¿Y sabe qué duro es? Yo lo dije una vez esto a usted como padre. Cuán duro es que usted le llame a su hijo y su hijo le dé la espalda o le grite. Cuán duro es eso. Y déjeme decirle que eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Porque todos los días Dios nos habla. Todos los días Dios nos lleva ese consejo. Y todos los días ignoramos a Dios. No hagamos llorar más a Jesús, hermanos. Él nos sigue amando. Él nos sigue amando y nos sigue esperando, hermano. Él es fiel. Él es fiel, hermano. Aunque tú y yo seamos infieles, dice Pablo a Timoteo, Él permanece fiel. Pongamos esa gratitud hacia Dios y digámosle: Señor, perdónanos, yo te he fallado, Padre, me he alejado de tus propósitos, porque sí lo hemos hecho, hermanos, sí lo hemos hecho.
Necesitamos regresarnos a los caminos antiguos. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos regresarle a Dios lo que de Él. Nuestra vida le pertenece a Dios. A Él. Él la compró con su sangre. Mire, sigamos leyendo. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Está reclamando. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Saben qué es menospreciar? Tener en poca estima y en poca importancia y en poco valor lo que Él es y lo que Él quiere en nosotros. Eso es menospreciar. Llegamos al punto más triste de la vida del cristiano, que el cristiano, hermano, cree más al consejo de otra persona que al consejo de Dios. La gente cree más a su propio consejo que al consejo de Dios. Si yo escucho la voz de Dios, y yo empiezo a menospreciar, a no darle importancia a la voz de Dios, yo estoy menospreciando a Dios mismo, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Los sacerdotes estaban menospreciando a Dios, lo estaban haciendo de menos. Para ellos Dios no era importante en sus vidas. Cuando nosotros ignoramos o renunciamos al consejo de Dios, estamos dándole poca importancia, poco valor y poco interés al consejo que viene de Dios, y es una manera directa de menospreciar la presencia, el consejo y la voluntad de Dios. Cuando Dios le habla a usted, cuando Dios me habla a mí, no nos queda otra más que obedecer y hacerlo con el corazón sincero, no por obligación, no por necesidad, sino por gratitud y por amor hacia nuestro Dios. Pero estamos en ese gran problema. Yo pregunté la otra vez, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? Hay personas que saben de la Biblia más que nosotros, saben más que nosotros, pero no les interesa la voluntad de Dios. Viven en su propio mundo. Ellos son sus propios consejeros. Ellos son sus propios maestros. Ellos son sus propios guías espirituales. ¿Dónde está Jesús? Dije esta pregunta. En esa ecuación, ¿dónde cabe Jesús? ¿Dónde cabe Jesús? Dios siempre va a estar dándonos el consejo porque Él es nuestro Padre. Usted como padre de familia, usted como madre de familia, siempre le va a dar consejo a sus hijos, aunque a sus hijos ya estén hombres. Es la verdad, porque usted tiene experiencia, porque usted los ama y porque nunca le va a dar un consejo malo. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de Dios. Dios siempre nos ama. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Y Dios siempre nos va a estar dando el consejo como un padre hacia un hijo. Pero ¿qué importancia le estamos dando al consejo de Dios? ¿Qué importancia le estamos dando? Si usted no le da importancia, si yo no le doy importancia al consejo de Dios, estoy menospreciando a Dios mismo. Estoy menospreciando la voluntad de Dios para con mi vida. Estoy menospreciando lo que Dios quiere hacer en mí. Estoy menospreciando lo que a Dios le agrada en relación a su pueblo, que es la iglesia. No menospreciemos a Dios cuando Él nos habla. Miren, nosotros necesitamos regresarnos. Hemos caminado mucho trecho, mucho tiempo fuera de la voluntad de Dios. Hemos caminado mucho trecho. Necesitamos regresarnos y saber desde dónde fue que nos desviamos y empezar otra vez por el camino derecho. Y el versículo que sigue, el versículo 7, dice: y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre todavía? Decían que nada estaba pasando. Es lo más grave, hermanos. Es lo más grave de apartarse de Dios. Porque la gente se aparta de Dios y justifica el por qué se aparta de Dios.
La gente se aparta de Dios y dice que está mejor en su casa que en la iglesia. La gente se aparta de Dios y dice que todo está bien en su familia. Déjeme decirle algo. Nadie está bien delante de Dios si lo está desobedeciendo. Nadie está bien delante de Dios si está caminando en desobediencia a Dios. Nadie está bien. Y déjeme decirle algo. Tarde que temprano va a haber la realidad espiritual de su vida. Va a haber la realidad espiritual de su vida. Porque el pecado en todas sus manifestaciones o expresiones tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Yo no puedo decir, hermano, de que yo estoy bien si no estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Santiago dice que sabe hacer el bien y no lo hace, que dice, es pecado. Es pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una traducción que dice, por cuanto todos quebrantaron el mandamiento de Dios, no tienen derecho a la presencia de Dios. Así dice una traducción. ¿Qué significa? Si nosotros nos mantenemos en pecado, no tenemos el derecho, ni legal ni espiritual, de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo consciente y voluntariamente. Cuando lo hacemos por imperfección, por debilidad o porque nos equivocamos, pedimos perdón y es restaurada nuestra comunión con Dios. Pero el pecado causa división entre Dios y los hombres. Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Que el pecado nos está alejando de Dios. Nos está alejando de Dios. Y pensamos que todo está bien, que todo está cómodo, que no pasa nada. Déjenme decirle que no está cómodo. No está cómodo y está pasando muchas cosas. Porque el pecado tiene consecuencias, hermanos. Grábate eso. Mire el versículo 17, dice así, el 7, perdón. Responde Dios, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, alabanzas que no le agradan a Dios para nada. Santiago dice estas cosas. Con la misma boca, con la misma lengua con que alabamos a Dios, con esa lengua maldecimos al hombre que es hecho a la imagen de Dios. Cuando nosotros, hermanos, hablamos cosas malas en contra de un hijo de Dios, hacemos algo indebido delante de los ojos de Dios, todo lo que traemos al altar no es agradable delante de los ojos de Dios. No lo es. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo una vez estuve predicando en una iglesia y yo hice este ejercicio. Vamos a verlo de esta manera. Usted tiene 2 hijos. Y sus 2 hijos no se hablan y se pelean, pero casi está muerto. ¿Ok? Y usted está cumpliendo años, va a cumplir año mañana. Présteme atención, por favor. Va a cumplir año mañana. Llegan los 2 hijos suyos y dicen, padre, tenemos 2 regalos y quiero que escoja uno. Ok, nosotros decidimos nosotros tus hijos, comprarte un carro último modelo, el que tú querías. 0 millas, te lo queremos dar, pero nuevecitos de paquete ahí en tu garaje. Ese es el primer regalo. El otro regalo es que nosotros nos vamos a reconciliar con el hermano, nos vamos a pedir perdón y vamos a vivir como una familia cristiana. ¿Cuál de esos 2 regalos tú quieres? ¿Cuál crees que escogería un padre? ¿Un carro nuevo o que sus hijos se estén matando? Yo sé lo que voy a decir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. A Dios no le interesa tanto el dinero que traemos, hermanos. Dios es el dueño del oro y de la plata, el mundo y su plenitud, todo le pertenece a Dios. Lo que tú traes al altar es un poquito de lo mucho que Dios te dio a ti. El dinero le pertenece a Dios, lo que tú eres es un administrador. Y déjeme decirle que entre más miles de dólares tenga, más miles de responsabilidad tienes. Porque le vas a dar cuenta a Dios cómo lo administraste. Pero el punto es, ¿qué es lo que le agrada más al Señor?
Para Dios es más importante que nosotros nos mantengamos en unidad, en amor, en armonía, y lo más importante, que con nuestra vida estemos honrando su nombre, estemos en obediencia, en santidad, haciendo lo que Él nos manda hacer. Cristo dice: obediencia quiero y no sacrificios. Hay personas dentro de las iglesias que están tan desviados de la voluntad de Dios que piensan hasta comprar el don de Dios con dinero. Hay personas que piensan que porque dan dinero en la iglesia, eso es todo lo que tienen que hacer y esa es toda su responsabilidad. Está equivocado. Está equivocado. Yo estuve pastoreando una iglesia hace años atrás. Había una hermano que iba casi como cada mes a la iglesia y llegaba siempre ya hasta después de la alabanza, porque ni le gustaba ir a cantarle hermano Ángel. Estaba muy feo el hombre. Y sucedió que había una hermanita en la iglesia, hermanos, esas hermanas humildes, hermanos, que se preocupan porque la hermana no vino, porque el hermano no vino. Y llegó la hermana y la hermanita fue a abrazarle con aquella humildad. Yo estaba ahí parado ahí, pero no me miró. Yo estaba ahí parado. Y la hermana, Dios le bendiga, qué gusto verla, hermano. Qué gusto verla. Gracias a Dios, hermana, que vino. Gloria a Dios, vamos a gozarnos en el Señor. Pero se lo dio con aquel amor de cristiano. Y aquella bien así como que muy jalada. Así. Yo le voy a ser sincero, hermana. Dice: yo casi no vengo a la iglesia, pero yo estoy ahí, mire, con mis diezmos siempre fijos. Mira cómo se me revolvió el hígado. Y le dije: hermana, ¿sabes qué? Le voy a explicar algo. Nosotros aquí en la iglesia no necesitamos su diezmo. Necesitamos a usted, su corazón, sus rodillas, necesitamos sus lágrimas, su esfuerzo. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. El dinero Dios lo va a suplir porque Él es el dueño de la iglesia y Él va a suplir las cosas. Amén. Y le voy a explicar algo, hermana, para que se dé cuenta que lo que le estoy diciendo es lo que yo creo. Voy a hablar con la hermana que es tesorera y le voy a decir que le regrese todos los diezmos que usted ha dado a la iglesia y se lo va a regresar, porque la queremos a usted, no queremos su dinero. Hermano, mire que disculpe, es que no funcionan así las cosas. Llegamos al punto que pensamos que porque traemos una ofrenda a la iglesia ya no tenemos que hacer nada más. Estamos equivocados. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, dice Romanos capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 12. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. De esa función usted le va a dar cuenta a Dios. Yo les dije una vez como testimonio, estaba trabajando aquí por Beckerfield. Yo trabajaba los 7 días a la semana. ¿Entiendes? Y yo ayudaba, yo pagaba mis diezmos y todo. Y una vez dijo un hermano predicando, yo andaba manejando una troca y dijo: si tú estás trabajando en lo material y estás descuidando lo que Dios te manda hacer, y aunque tú pagues tus diezmos, aunque tú te ofrendas a las misiones, a lo que sea, todo eso no es agradable a Dios, porque Dios te quiere en el lugar que Él te puso. Y yo andaba manejando y dije: ahí te hablan, Floyd, ahí te hablan. Llegué a la oficina, era un domingo, imagínense, era un domingo. Llegué a la oficina y tiré la llave: toma, no más, se acabó. ¿Qué pasó? No hay nada, mándame lo que me debes a la dirección que yo estoy, se acabó, no quiero nada más. Yo me di cuenta que la manera de honrar a Dios es estar en el lugar que Dios nos puso, es ejercer esa función. Como les dije anteriormente, yo sé perfectamente, hermano, yo los entiendo, que hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos, hermano, que se te acaban las fuerzas. Hay momentos que ya no quieres seguir adelante. Hay momentos que te desanima, te frustra, te cansas. Yo lo sé, yo lo experimento también. Pero yo decido seguir creyéndole a Dios. Yo decido seguir sirviéndole a Dios. Yo decido dar ese paso extra porque lo necesitamos. No solamente para mí, para mi esposa, mi hogar, mi familia, la iglesia. Necesitamos ese paso extra. Estar en el lugar que Dios nos puso. Estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Usted tiene una función especial en el cuerpo de Cristo.
Y si esa función no se hace, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a estar incompleta. Va a estar incompleta. Imagínense que usted sea la mano del cuerpo de Cristo. Imagínense las dos manos. Y esas dos manos no están funcionando. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo? No está trabajando bien porque está sin mano. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Usted quiere honrar a Dios? Hónralo en el lugar que Dios lo puso, haciendo lo que Dios le mandó hacer, esforzándose cada día para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Cristo dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes los pueden arrebatar. Cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya se te cerró el camino, es cuando Dios toma las cosas en sus manos. Dios nos lleva al límite, a donde ya no hay fuerza. Ya no podemos hacer más. Quedamos viendo para un lado, ahora qué hago, y aquí para acá no puedo. Nos lleva al límite de nuestras fuerzas, para que aprendamos a depender de Él y no de nuestras circunstancias y de lo que somos. Cuando vivimos un cristianismo dependiendo de lo que somos, de lo que hacemos, nos estamos desligando de Dios. Porque lo podemos hacer todo según nuestro esfuerzo. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, hermanos, mire, aunque vengan las batallas más crueles sobre tu vida, tú siempre vas a levantar bandera de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es nuestra fortaleza. Jehová le dice a Nehemías: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No importa las circunstancias, hay que aprender a saber, a depender de Dios en los momentos difíciles. Hay que saber refugiarse en Dios. Cuando usted no puede, es cuando Dios toma todo en sus manos. Así que dele gracias a Dios cuando usted ya no haya la puerta, porque Dios le va a abrir un gran portón, mire, de par en par, para que usted pueda pasar. Le va a poner una autopista, hermanos, y mire, nuevecita para que usted pueda pasar. Pero cuando nosotros hacemos todo con nuestro esfuerzo, mire, hermano, ni siquiera vamos a aprender a honrar a Dios, porque todo lo que alcanzamos con nuestro esfuerzo, vamos a buscar alabanza de los hombres. Y eso es lo que pasa en el mundo en que vivimos. Cuando la gente alcanza un objetivo personal, la gente dice: uy, yo me rifé, yo lo hice, yo lo alcancé, me rompí el lomo trabajando. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la gloria? No está Dios en ese punto. Cuando tú sabes que Dios te dio la victoria, cuando tú sabes que Dios te bendijo y te sacó de lodo cenagoso, tú le das la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros. Que cada victoria que usted vive, cada triunfo que usted vive, usted lo vive porque Cristo se lo concedió. Y usted tiene la obligación de testificar y darle la gloria a Cristo el Señor. No tiene por qué tomar gloria para usted. Tiene que dársela a Cristo el Señor. Mire el versículo 18, vamos a terminar. Dice así el 18, ya estamos ahí, ¿verdad? El 8, perdón. Y cuando ofrecéis, dice, no, todavía falta el 7, ¿verdad? ¿En qué ofrecéis, dice, sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Tremendo. La comunión con Dios, recuerda la cena del Señor. Es la comunión con Dios. Cuando pensamos que la comunión con Dios es despreciable, lo estamos deshonrando. Le voy a hacer una pregunta, y lo hice un día aquí en la oración. ¿Qué es más importante para usted, o qué es más importante en usted por encima de la presencia de Dios? ¿Qué es? $100,000. ¿Qué es más importante? Todos vamos a decir lo mismo. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Y si eso es cierto, ¿por qué la cambiamos? Cuando nosotros despreciamos la mesa del Señor, la comunión con Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Lo estamos despreciando. Los sacerdotes lo estaban haciendo. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No lo hay. No hay, hermano. Mira, todas tus cargas se van. Sientes paz en tu corazón. Sientes la victoria de Cristo en tu vida. Te sientes más que vencedor. Dice: yo lo puedo.
Tú levantas tus manos y empiezas a alabar a Dios con libertad, porque la presencia de Dios rompe toda cadena, pudre todo yugo y te da libertad, pero libertad espiritual para que puedas alabar, honrar y glorificar el nombre de Dios. Porque cuando dicen en la iglesia, levantemos nuestras manos, hermanos, y adoremos al Señor. Bueno, yo estoy siempre orando, pero voy a preguntarle al hermano Ángel, ¿cuántos levantan las manos? ¿Cuántos levantan las manos cuando tú dices levantemos las manos? Es una evidencia. Es una evidencia. ¿Alguna vez usted fue a ver un partido de fútbol en un estadio? Bueno, los que fueron. ¿Quiénes estaban así? ¿Quiénes? Nadie. Nadie. Todo el mundo estaba gritando, levantando la mano y coreando a su equipo. ¿Por qué no lo hacemos en la iglesia? ¿Se da cuenta? La práctica, la teoría, hermanos, en la iglesia no tiene ninguna función. En la iglesia lo que tiene función es la práctica. Si tu corazón está lleno de gratitud, tú vienes a la iglesia con esa gratitud y levantas tus manos a Dios y le das gloria. Padre, estoy en tu casa. Estoy en tu casa, Padre, gracias, Señor. Estoy cansado, me duele, tengo la chiritiolca, me duele todo, pero aquí estoy. Es bonito eso, hermanos. Es bonito eso. Poderte sobreponer a tus limitaciones para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque para David no había ni un lugar más lindo que estar en la presencia del Señor. David tocó el corazón de Dios. Cuando Dios se da cuenta, escuche eso que le voy a decir, cuando Dios se da cuenta que usted lo desea, Dios se manifiesta. Yo he dicho esto: Dios nunca va a estar en un lugar que no sea deseado. Dios nunca va a llegar a un lugar donde donde no se le da la bienvenida con el corazón. Créanme, Dios nunca va a llegar a un lugar donde nosotros no lo busquemos, no lo deseemos. Señor, quiero que venga, no lo invitemos. Si no invitamos a Dios, Él no va a manifestarse. Y todo tiene que ver lo que tenemos en nuestros corazones. El versículo 8, terminamos ahí. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Le estaban dando a Dios puras chácharas, pura sobra le estaban dando a Dios. Está tremendo. El asunto era que ellos, ni siquiera ellos lo compraban, los animales. Se compraba con el dinero que entraba en el alfolí. Ni siquiera ellos lo compraban. Pero era tan listo que llevaban a comprar el que estaba ciego, el que estaba manco, el que estaba enfermo, porque valía menos. Hasta se lo regalaban. Y eso lo traían al altar y lo ofrecían en sacrificio a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa hacia nosotros? Primeramente ocupamos el tiempo para ver un partido de fútbol o para divertirnos, y después, si nos queda tiempo, servimos a Dios o buscamos a Dios. ¿Entiendes lo que está pasando? Es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, porque no hemos entendido quiénes somos nosotros dentro del cuerpo de Jesucristo. No lo hemos entendido. Nuestra actitud tiene que ser de esta manera. Cristo tiene que estar en tu mente, en tu corazón y en tu tiempo y en tu lugar, en el lugar número 1, en el lugar número 2 y en el lugar número 3. Nadie tiene que estar por encima de Cristo en tu corazón. Si algo o alguien está por encima de Cristo en tu corazón, estás en un grave problema. Porque ese que está por encima de Cristo en tu corazón, a ese le vas a dar las ofrendas, a ese le vas a dar la alabanza, a ese le vas a servir incondicionalmente, a ese le vas a obedecer y a ese vas a honrar, y a Cristo no lo vas a hacer. No importa lo que sea, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque queremos la presencia de Dios, pero no queremos honrarla como lo que es. Pero sigamos leyendo, porque esto está bueno, Dice: asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, dice, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
A los hombres le damos de todo, lo más importante, pero a Dios le damos lo que nos sobra. Es lo grave que está pasando dentro del pueblo de Dios. Es lo grave. Mire, voy a dar las 13 razones, las 13 cosas de cómo Dios nos habla a nosotros. Número 1, Dios nos habla para salvación. Primer punto muy importante, San Juan capítulo 5, versículo 24 al 26, si quiere apuntar. Número 2, Dios nos habla para restauración, para restaurar áreas de nuestras vidas que han sido alcanzadas por el pecado y han sido dañadas. 3, Dios nos habla para edificación. Una cosa es restauración, una cosa es perfeccionamiento y otra cosa es edificación. La edificación es hacer más grande lo que ya Dios hizo en nosotros. Dice la Biblia que nuestra vida debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el libro de Hebreos, capítulo 5, hermanos, el escritor de Hebreos, hermanos, hace este reclamo también. Y Hebreos dice, ya debiendo de haber sido maestros, necesitas otra vez que te den la leche espiritual como a niños espirituales. Siempre he dicho esto yo, hermanos. Cuando a usted le dan un discipulado cristiano correcto y usted le pone mucho interés, mucho amor a lo que está aprendiendo, en un periodo de 2 años a 2 años y medio usted está capacitado para pararse aquí y poder predicar la palabra de Dios. 2 años, 2 años y medio. Ya es tiempo de que usted lo está haciendo. Es tiempo de que usted ya predique, ya enseñe la palabra del Señor. Si tiene más de 2 años, ya es tiempo que usted lo haga, si tiene ese llamamiento para hacerlo. Pero si está todavía en la misma posición espiritual que como cuando empezó, no hay restauración en su vida, no hay edificación en su vida. Dios siempre nos lleva hacia más, nunca nos lleva hacia menos. ¿Ok? La pregunta clave de todo esto es: ¿usted es diferente a hace 6 meses? ¿Es la misma persona espiritualmente de hace 6 meses o ha avanzado espiritualmente? Son preguntas que usted y yo tenemos que hacerlas. Recuerde algo muy importante: el árbol que no da fruto, dice la palabra de Dios. El punto número 4, Dios nos habla para capacitación, para prepararnos, para que podamos enfrentar el mundo a través del Evangelio y podamos ser más que vencedores, estar capacitados para poder honrar a Dios con nuestra vida y poder servir a Dios con nuestra vida. Siempre Dios nos va a traer en eso. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que usted y yo en el futuro nos encarguemos de la iglesia. Nos encarguemos de la iglesia. Los que estamos en la iglesia no somos eternos, no lo somos. Va a llegar un tiempo que nos vamos a cansar, ya no tenemos, por ejemplo, esa fuerza para andar para arriba y para abajo. Cuando empezamos la iglesia Camino de Santidad, nosotros en el 2003, estamos levantando 3 iglesias al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La iglesia que está en Turner, la iglesia que está en Corning y la iglesia Camino de Santidad. Y yo tenía fuerza para las 3. Pues yo me canso, hermanos. Ya me canso. ¿Por qué? Porque no somos eternos, no somos de hierro. Entonces, ¿quién va a seguir? O si tan solo me dijera, hermano, te voy a ayudar en esta área para que descanses en este punto. Gloria a Dios, me descanso en esa área. Pero usted ve cuántas necesidades hay. Yo le aseguro que si nosotros vamos y levantamos una obra en Red Bluff, se llena rapidísimo. ¿Sabes por qué? Porque el Red Bluff está lleno de hermanos descarriados. Usted los va a visitar y los va a llamar y los va a motivar y va a orar por ellos, los va a invitar. La gente necesita un lugar donde alabar el nombre de Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos a que predique ya? Porque yo creo que yo no podría. ¿Por qué cree que vamos a hacer los servicios en WIT los sábados? Porque yo no puedo predicar un domingo allá y después venir a predicar aquí. No se me da.
Aquí está el hermano Ángel, cuando estábamos en Burning. Íbamos a Burning, ¿te acuerdas, hermano Ángel? En la mañana. Los sábados teníamos vigilia hasta las 2 de la mañana. Sábados. Y yo a las 7, 8 salíamos para allá, mira, a predicar. Veníamos de allá y empezábamos el otro servicio por la tarde aquí. Y yo llegaba bien contento a la casa y yo tenía muchas fuerzas. Hermano, los años van pasando. Pero a mí lo que me preocupa es esto: ¿quién va a hacer las cosas? ¿Quién va a agarrar ahora para hacerlo? ¿Se da cuenta por qué es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente? Porque la iglesia nos necesita, porque el inconverso nos necesita, porque nosotros necesitamos, nuestras familias nos necesitan. Alguien tiene que tomar el arado y empezar a trabajar la tierra. Alguien tiene que picar piedra. Alguien tiene que hacerlo. Y déjeme decirle que el viejito se cansa también. Oh, sí se cansa uno, hermanos. Olvídese. Se cansa uno bien feo, hermanos. Yo a veces le digo al hermano Felipe, no tiene espacio porque está mucho compromiso ahorita. Digo, hermano, ¿me ayudas a predicar? Siempre se lo digo una semana antes. Pregúntele a ver qué tal es. Ahora hágalo por 3 años y 5 veces por semana. Se cansa, ¿verdad? Te cansas. Entonces necesitamos que alguien diga, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a entrar, vámonos, démosle. Por eso es muy importante que nosotros entendamos a Dios cuando Dios nos está hablando. Que Dios nos capacite para poder hacer las cosas. Que Dios nos capacite para poder tomar ese arado y poder trabajar, no quedarnos sentados, hacer algo entre todos. Entre todos. ¿Usted se imagina que todos estuviéramos visitando hogares? ¿Se imagina que cada familia tuviera un círculo de estudio en algún hogar por ahí? ¿Se imagina cuánta gente alcanzáramos? ¿Quiénes están haciéndolo? Ese es el punto. Ahí está el punto. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a honrar el nombre de Dios con sus vidas. Dios siempre nos va a estar hablando, hermanos. Una vez me dijo una persona a mí, ¿sabes, hermano? Tú tienes esto muy importante. Tú siempre preparas líderes. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que la gente sepa servir a Dios. La gente ame servir a Dios. Porque no hay una posición más digna y más hermosa para un hombre, un ser humano, que servir a Dios. No hay nada mejor, hermanos. Usted sea un servidor de Dios y lo haga con el corazón. Usted diga, ¿sabes qué? Ya se acabó el sofá, se acabaron las novelas, las películas, se acabó la tranquilidad. Voy a servir a Dios. ¿Quién no tiene 2 horas en una semana para servir a Dios? Todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Por mucho compromiso que usted tenga, usted tiene 2 horas en una semana, sea un sábado, para ir a hacer un estudio en un hogar y motivar al que está desanimado. Todos podemos. Todos podemos. No me diga no, se puede. No espere ser un teólogo. No espere ser un reverendo, ser lo que sea para ir a predicar la palabra. Lo que usted sabe es lo que la gente quiere saber. No pensemos que no podemos. Sí podemos. Yo no nací aprendiendo. No tiene idea cuántas veces me equivoqué yo predicando. Muchísimas veces. Pero siempre decía, ¿sabes qué? Me hacían preguntas y decía, ¿sabes qué? No tengo la respuesta. Voy a investigar y te la traigo la otra semana. Aceptando que no la sabía. Y así es como yo fui aprendiendo. Y todavía me falta mucho. Pero yo no esperé conocer cierta cantidad de la palabra de Dios para servir a Dios. No. Lo que yo esperé es tener un corazón que amara a Dios, que quisiera servir a Dios para irlo a hacer. Porque Dios es lo que está buscando en nosotros. Dios no está buscando hombres y mujeres preparados. Está buscando hombres y mujeres con un corazón entregado hacia Él. Eso es. Eso es. En el Antiguo Testamento hubo un profeta que fue mudo. El profeta mudo le decía. Imagínense cómo profetizaba. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando Jehová le dice que fuera a Egipto a sacar a Israel? Señor, yo soy tartamudo, yo no tengo mala habla, que yo no puedo.
¿Qué le dijo Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías? Señor, soy un niño, ¿cómo me mandas a hacer esto? No digas que eres un niño, porque vas a ir a donde yo te mande y vas a decir lo que yo quiero que diga. Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu mamá y te puse como profeta a las naciones. No diga que no puede, no diga, sí se puede. Lo que queremos es hacerlo. El punto número 5, hermanos, Dios nos habla para exhortarnos a nosotros. La palabra exhortación es motivarnos. Es motivarnos a seguir adelante. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia desanimado? Casi todos venimos a veces desanimados, hermanos. Y venimos a la iglesia y empezamos a alabar el nombre de Dios, y empezamos a glorificar el nombre de Dios, y salimos con la batería bien cargadas. Yo compartí esto ayer y le dije a los hermanos aquí, quiero compartirlo con ustedes hoy. Una de las formas, de las maneras que Dios ha usado para mantenerme de pie a mí, ¿sabe cuál es? Servir. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Cuando sientes la satisfacción que fuiste de bendición a una persona, te da gran fuerza en tu vida y te motiva para seguir adelante. Dios siempre te va a hablar para exhortarte, para motivarte. Cuando Dios te habla y sabes que es Dios, aprovecha ese momento, porque no siempre vienen esas palabras de motivación. Otra cosa muy importante, Dios siempre nos habla para prevenirnos de algo. Prevención, siempre nos habla con anticipación. Dice el libro de Ageo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se los revele a sus siervos los profetas. Dios siempre te va a hablar a ti y a mí para prevenirte de algo malo o de algo bueno. Pero siempre va a hablar Dios. Pero presta atención a lo que es muy importante, hermano. Tantos propósitos por los cuales Dios nos habla a nosotros y aún todavía no lo sabemos discernir. No sabemos para qué nos habla Dios. Se nos olvida, salimos por la puerta y ya se nos olvidó el mensaje de la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda de qué predicó el Junior la vez pasada aquí? Que dieron los llenos. ¿De qué predicó? Del niño que se durmió y se cayó, ¿verdad? Le aseguro que no todos se acuerdan. Necesitamos entender eso. Prestar atención. Porque si estamos dormidos y sentados en la ventana ahí, vamos a caer también. Necesitamos estar en la puerta es Cristo Jesús, ahí necesitamos estar. Cada vez, yo he hablado con 2 o 3 hermanos, no le he preguntado de qué pasó ese día, nada. Pero 2 o 3 hermanos me dicen, hermano, estuvo bien bonito el mensaje. Oh, me gustó mucho. Y dije, gloria a Dios, que haya jóvenes como Junior que está predicando la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios, me da tanto gozo ver jóvenes así, hermano. Ese niño estuviera metido en otras cosas, en la edad que tiene, y el dinero que gana, el trabajo que tiene, estuviera metido en otras cosas, pero está sirviéndole a Dios. Y es algo que lo está haciendo para Dios, porque si no lo hiciera para Dios, Dios no lo usara. Dios lo está usando a un niño. Me da tanto gozo, ¿sabe por qué? Me da esperanza. Me da esperanza, porque digo, un día Dios lo va a levantar y va a ocupar un lugar en la iglesia muy importante. Y ojalá que llegue a ser el pastor. Ojalá Dios quiera, más hay que ayudarle para que él se meta para adentro bien. Pero yo digo esto, Dios siempre nos está hablando. Siempre nos está hablando el Señor. Cuando usted trae un corazón para escuchar a Dios, nunca se te olvidan las predicaciones, nunca. Nunca se te olvidan las predicaciones. Porque tú le pones el corazón a ellas. Cuando sales por esa puerta y se te olvidó la predicación, es porque no te interesó. No interesó, me da lo mismo. El punto que sigue, Dios nos habla, hermano, para amonestarnos. La amonestación es diferente a la exhortación. La amonestación es un jalado de oreja. Hey, póngase las pilas, mijo, vámonos. Levántese, sacúdese, póngase las pilas. Dice en Nicaragua, agarre oficio, hermano, póngase las pilas. Eso es, Dios nos está amonestando. Vámonos, póngase, rápido, hay que darle. Así es, trabaja Dios. La otra es, hermano, Dios nos habla para traer consuelo a nuestros corazones. Consuelo a nuestros corazones.
Yo estaba la otra vez oyendo una predicación, porque me gusta poner predicaciones ahí en la casa de unos hermanos. Y Dios me dio tanto consuelo, tenía algo atravesado ahí, hermano, bien raro, de una circunstancia rara por ahí, y el hermano empezó a predicar. Hermano, mira, como que si Dios me lo estaba diciendo a mí, bueno, me lo está diciendo a mí. Todo, hermano, todo me dio tanta fuerza, se lo dije a Claudia, ¿sabes cómo me habló Dios aquí a mí? Oh, me habló de una manera que me cambió totalmente la vida. Me la cambió total, porque estaba en una situación compleja y cuando luego me miré que lo complejo estaba abajo y yo estaba arriba en el nombre de Jesús. Oh, me cambió todo, me trajo ese consuelo al corazón, esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante. Que en medio de las circunstancias, de las batallas, de las luchas, Él siempre va a estar con nosotros como poderoso gigante. Venimos a veces cansados a la iglesia. Y si prestamos atención a la palabra de Dios, si prestamos atención a la adoración, a la alabanza, y tenemos un corazón receptivo a Dios, nos damos cuenta de que Dios tiene un plan para que tú estés aquí. Tú no estás aquí por casualidad o porque no tienes nada que hacer. Estás aquí porque Dios te trajo con un propósito. Descubramos con qué propósito nos trajo Dios hoy a la iglesia y saquémosle provecho a ese propósito. No nos vayamos con la mano vacía. Aprovechemos que Dios nos trajo aquí. Hay gente que quiere estar aquí, pero no puede. Se conforma con ver las predicaciones por internet, porque no pueden venir. No pueden venir. Hay una razón u otra razón que por qué no pueden venir, pero no pueden venir. Y tú y yo pudimos, aquí estamos. ¿Tuvimos obstáculos? Sí, tuvimos obstáculos. Pero los superamos todos en el nombre de Jesús. Amén. El punto que sigue es, Dios siempre nos habla para regenerar nuestras vidas. Quitar lo malo de nosotros y poner lo bueno de Jesús. La palabra regenerar, yo estaba viendo en el diccionario bíblico, viene de la palabra ADN, genes. ¿Sabes qué son los genes? Es como el ADN de la persona. La palabra regenerar significa de que Dios quita los genes naturales de nosotros como cristianos y pone los genes espirituales de Jesús. Llevamos nosotros ese don tan especial de irnos perfeccionando cada día. Es una célula espiritual que está en nosotros, que la puso Cristo Jesús, para que seamos cada día mejores para la gloria de Dios. Todo lo malo que está en ti, Dios lo va quitando y va poniendo lo bueno de Jesús. Ese es el plan de Dios, que nos parezcamos a Jesús, que seamos la imagen de su Hijo y que sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Él va quitando lo malo de ti y va poniendo lo bueno de Jesús. Eso es regenerar. Eso es regenerar. Dios quita lo malo que tú tienes, lo imperfecto que tú tienes, y pone lo santo y lo puro y lo perfecto de Jesús en ti. Dios lo está haciendo. La otra cosa es para redención. Ese mensaje de redención, Cristo viene pronto, Maranata, preparémonos, se está predicando de hace más de 2000 años. De hace más de 2000 años está predicando ese mensaje. Y déjeme decirle que tarde que temprano las trompetas van a sonar, hermanos. Los cielos se van a abrir, hermanos. Mira, y el que esté preparado se va a ir con Cristo Jesús. Y el que no esté preparado, ni modo, se va a quedar. Decía yo esto ayer. No entiendo la gente cómo menosprecia el don de Dios. ¿Usted sabe lo que está en juego ahorita? ¿Sabe lo que está en juego su vida espiritual? Hay dos lugares. En un lugar, más de 2500 grados de temperatura y por eternidad. Y en otro lado, vivir la eternidad al lado de Cristo el Señor. Eso es lo que está en juego. Eso es la eternidad, es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que está en juego.
Por eso el diablo se está moviendo con gran fuerza en las iglesias hoy en día. Ya no digamos en la sociedad, en las iglesias. Se está moviendo con gran fuerza para engañar a cuantos él puede engañar. Cuando Jesús levanta su iglesia, nos vamos a dar cuenta de que estamos hechos cada quien. Nos vamos a dar cuenta, pero en ese momento vamos a desear haber aprovechado el momento que Dios nos dio para ponernos a cuenta con Él. Porque ese momento de la redención, créame, ese momento está pronto para ocurrir. Está pronto para ocurrir. Esta la otra es, Dios nos habla para darnos conocimiento de su voluntad. Lo que en la palabra de Dios habla en 1 Corintios 12 sobre los dones. El don de ciencia, el don de revelación, el conocimiento de la voluntad de Dios. Dios siempre nos va a hablar con un propósito. La otra es para traer sanidad. Sanidad del alma y sanidad física en nuestra vida. Dos tipos de sanidad: sanidad espiritual y sanidad física. Dios siempre nos va a hablar con un propósito. Y la última, hermanos, es para traer juicio sobre toda la raza humana. Pero Dios siempre va a estar hablando. Son 13 propósitos por los cuales Dios nos habla. Usted y yo debemos tener la capacidad espiritual para poder discernir cuando Dios nos está hablando y cuando Dios no nos está hablando. Quiero que terminemos ahí. Vámonos a Isaías, hermanos. Vamos a terminar ahí, hermanos. Isaías, gloria sea a Jesús. Isaías capítulo 55. A ver, hermano Ángel, pasa para que cante una adoración al Señor y vamos a orar. Isaías 55, hermanos, versículo 10 al 14. Gloria sea a Jesús. Yo quiero que se ponga de pie, hermano. Vamos a leer este pasaje entre todos. Ok. Yo voy a leer un versículo, usted lee otro. Pónganse de pie, hermanos. Ya terminamos. Ya voy a dejar de aburrirlos. Ya que se desestrese, ya vamos para la casa. Mañana los esperamos. Tenemos ayuno en la mañana. Aquí los esperamos. Isaías 55, 10 al 14. Yo leo uno y usted lee otro y así terminamos entre todos. Ok. Dice el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando el corazón de nosotros es un corazón fértil. Cuando hay sed y hay hambre de la palabra de Dios. Dice el versículo 12: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Siga ahí usted. Que nunca será. Estaba analizando yo la parábola del sembrador, y esa parábola nos enseña 4 corazones, y de los 4 corazones solamente uno da el fruto 100%. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón, hermanos, que ame la palabra del Señor, que ame la palabra de Dios. Cierra tus ojos y empecemos a alabar a Dios.